Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es David Molina, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, y hoy voy a exponer el tema de conceptos de hechos y actos jurídicos. Concepto de hechos y actos jurídicos, empezando por hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son los acontecimientos que producen consecuencias de derecho para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos o deberes jurídicos. Estos se clasifican en naturales y biológicos. Los hechos jurídicos naturales es todo hecho realizado sin la participación humana, es decir, todo hecho natural que produce consecuencias jurídicas y que no involucra a una persona. Un ejemplo de esto sería un terremoto. Un terremoto causa consecuencias de derecho, destruye viviendas, bienes y daña a personas. Hechos jurídicos biológicos. Los hechos jurídicos biológicos son todo comportamiento realizado por humanos que tengan consecuencias jurídicas, dividiéndose en voluntarios e involuntarios. Los hechos jurídicos biológicos voluntarios se subdividen a su vez en lícitos o ilícitos. Los lícitos es todo comportamiento humano contemplado dentro de la ley, dejando todo el que está contrario a la ley como ilícito. Ejemplo de hecho jurídico biológico voluntario lícito es un nacimiento que produce consecuencias de derecho y obligaciones tanto para el padre como para el hijo. Involuntarios. Los hechos jurídicos biológicos involuntarios son los comportamientos humanos que producen consecuencias jurídicas sin haber tenido la intención de producirlas en primer lugar. Ejemplo de esto sería que una persona sobrevuele un dron, este se descomponga a medio vuelo y estropee bienes ajenos en la caída. Todo esto sería de hechos jurídicos. Ahora, actos jurídicos. Los actos jurídicos son la manifestación de la voluntad de una o varias personas con la intención de producir consecuencias jurídicas para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos o obligaciones. Los actos jurídicos se clasifican en unilaterales y bilaterales. Los unilaterales obedecen a la declaración de la voluntad de una persona, mientras que los bilaterales obedecen a la declaración de voluntad de dos o más personas. Un ejemplo de acto jurídico bilateral sería un contrato de arriendo, en el cual involucra a dos o más personas. Los actos jurídicos mortis causa son los que producen efectos después de la muerte del declarador. El ejemplo más claro de esto sería un testamento. Actos jurídicos intervivos tienen efecto durante la vida de quien los realiza y son todos los que no son mortis causa, por ejemplo, la compra de un bien. Los actos jurídicos solemnes. Estos requieren de una forma especial para que la ley los reconozca. Ejemplo, contrato de compra y venta de un inmueble. Actos jurídicos no solemnes son todos los que no requieren formas especiales de la ley, es decir, todos los que no requieren de la solemnidad. Por ejemplo, un contrato privado. Actos jurídicos lícitos o ilícitos. El primero, como se mencionó, es todo acto dentro de la ley. El segundo es todo el contrario a esto. Ejemplo de acto jurídico lícito sería la tenencia de una propiedad y ejemplo de acto jurídico ilícito, cualquier delito. Ahora, los actos jurídicos, al ser ya previstos por la ley, tienen elementos. Estos elementos son tres, empezando por consentimiento. Este es la voluntad de una o varias personas para llevar a cabo el acto jurídico. El segundo elemento es el objeto. Este debe ser física y jurídicamente posible, directo o indirecto. Que el objeto sea directo consiste en que éste crea, transmite, modifica o extingue derechos u obligaciones. Que el objeto sea indirecto recae en que el obligado debe dar, en lo que el obligado debe dar o el hecho que debe hacer o no hacer. El tercer elemento de los actos jurídicos es la solemnidad. Como se mencionó, es una forma señalada para demostrar voluntad, requerido solo por algunos actos jurídicos. Es decir, no todos los actos jurídicos exigen este elemento, pero sí existen algunos, como el matrimonio o el testamento, en los que la voluntad debe expresarse tal cual y como lo indica la ley, para que este acto pueda existir o proseguir. Los actos jurídicos también, al estar contemplados en la ley, tienen requisitos.
4 requisitos, empezando por la capacidad. La capacidad puede ser de goce o de ejercicio. Que la capacidad sea de goce significa el hecho de ser titular de derechos y obligaciones. Que la capacidad sea de ejercicio es que uno mismo puede ejercer estos derechos y obligaciones. La capacidad de ejercicio se adquiere generalmente a los 18 años de edad. Por lo tanto, solo las personas que cumplieran con este requisito pueden celebrar actos jurídicos. Es decir, se requiere de la mayoría de edad y no estar en estado de interdicción para poder celebrar actos jurídicos. Segundo requisito, ausencia. La ausencia hace referencia a que no haya ningún vicio que manipule la voluntad. Esta ausencia puede ser por violencia, por error, por dolo, por mala fe o lesión. Una definición de todos estos tipos de ausencia empezaría por ausencia de violencia. Esta puede ser física o moral, con amenaza de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una buena parte de los bienes de una persona. Ausencia por error. El error es toda falsa apreciación u opinión de la realidad. Se ha clasificado al error en dos partes, error de hecho y en error de derecho. El error de hecho es la equivocación que recae sobre aquellas condiciones por las que se celebraron el acto. El error de derecho consiste en la equivocación respecto a la existencia, alcance o interpretación de una norma de interés privado. La ausencia por dolo es cualquier sugestión, maquinación o artificio que se emplee para inducir a un error o mantener en él a alguno de los contratantes. Ausencia por mala fe. La mala fe es la disimulación del error, cuando uno de los contratantes ya ha reconocido el error y éste lo mantiene en perjuicio de otro contratante. Ausencia por lesión. La lesión es el perjuicio que en un contrato se experimenta cuando una parte recibe una prestación muy inferior a la que ella proporciona. Tercer requisito, nuevamente el objeto. Este es un motivo lícito, física y jurídicamente posible, dividiéndose de nuevo en directo o indirecto. Directo consiste en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos o obligaciones. Y un objeto indirecto recae en la cosa que un obligado debe dar o un hecho que no debe hacer o hacer. Cuarto requisito, la solemnidad. Como se viene mencionando, es una forma señalada de expresar voluntad, requerida solo en algunos actos jurídicos. Como se aprecia, en los requisitos se repiten dos de los elementos. Ahora, los actos jurídicos, al estar contemplados dentro de la ley como algo previsto, tienen su inexistencia y su nulidad. La inexistencia de un acto jurídico. Un acto jurídico es inexistente cuando carece de los elementos de existencia. Es decir, cualquiera de estos tres elementos señalados, ya sea el consentimiento, el objeto o la solemnidad. Cuando es inexistente, no producirá ningún efecto alguno, ni es susceptible de valer por confirmación o prescripción. La nulidad de los actos jurídicos se divide en nulidad absoluta y relativa. La nulidad absoluta se da por la violación de las normas del orden público, pero este acto producirá provisionalmente su efecto. Pero todos estos efectos producidos se destruirán retroactivamente cuando un juez dicte la nulidad absoluta. Nulidad relativa. Es susceptible a la confirmación y prescripción, producirá efectos mientras no se le declare como nulidad absoluta y es una falta de forma que se da por error, dolo, violencia, lesión o incapacidad. Siendo estos los requisitos, elementos y todo lo previsto y contemplado en la ley en cuanto a actos jurídicos. En conclusión, el hecho jurídico es cualquier acontecimiento que produce consecuencias de derecho, en el que no interviene directamente la voluntad de los agentes involucrados. Y, como se viene recalcando, un acto jurídico requiere necesariamente la intervención de la voluntad de los involucrados, ya que estos buscan expresamente una consecuencia jurídica. Los hechos jurídicos se clasificaban simplemente en naturales y biológicos, mientras que los actos jurídicos tenían una clasificación mucho más larga, como vimos. Unilaterales, bilaterales, mortis causa, intervivos, lícitos e ilícitos, no solemnes y solemnes. Los hechos jurídicos están contemplados y ya previstos por la ley. Por eso tienen elementos, requisitos, inexistencia y nulidad.
Todo esto asegura que se cumplan según la ley lo requiere. Los hechos jurídicos, al no estar tan previstos por la ley, no requieren ninguno de estos elementos. Esto ha sido todo en cuanto al concepto de hechos y actos jurídicos. Muchas gracias por su atención.